Estimados hermanos, radio oyentes y televidentes, es un placer para mí en este día en que seguimos después de haber celebrado el mes pasado el Día de la Madre y a la Virgen María y todas las fiestas de la Virgen María, el mes de mayo. Ahora hemos celebrado el Día del Padre y justamente celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús también como Padre, como hermano nuestro. Alegrémonos y procuremos vivir esta celebración, estos acontecimientos, que estén siempre a la luz o al reflejo de la palabra de Dios que tenemos, la Biblia. Insisto mucho en el conocimiento de la Biblia. Y en la Biblia tenemos la visión de cómo asimilar la Biblia. Ordinariamente nosotros, al menos desde niños, hemos aprendido a rezar el rosario. Nosotros personalmente les digo, hemos aprendido la doctrina cristiana. Nuestros padres, nuestros misioneros franciscanos, siempre insistían y nos repartían un folletito, un librito pequeño en que se daba para todos los niños y toda la gente en las misiones. Se daba ese folletito donde estaba la doctrina cristiana, que después lo hemos publicado nosotros en el catecismo, o sea, la señal de la cruz, el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, la salve, los mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la Iglesia, los 7 sacramentos, los 7 pecados capitales, las 14 obras de misericordia, en fin, todos estos elementos de la doctrina cristiana. Y también se nos ha enseñado a rezar el rosario. El rosario, hermanos, es efectivamente un elemento, no diré mágico, importante, pero sí es el camino. La Virgen María ha insistido mucho en el rezo del Santo Rosario, pero yo le he visto el rosario en los automóviles. El conductor se lo pone delante, toca el rosario y empieza a manejar. Está bien. Otras personas lo llevan puesto al cuello, también como devoción. También es importante. Quiere decir que si lo llevo al cuello, estoy queriendo que la Virgen María y el contenido del rosario me abrace, lo asimile yo, pegado incluso a mi piel, ¿no? Esto es incluso interesante, un signo físico de que Dios esté con nosotros. ¿Cómo rezar el rosario? Hay en nuestra oración lo que llamamos la lección divina. ¿Cómo leer, cómo entender el rosario? En el primer misterio, decíamos, hoy día lunes, nos toca los misterios gozosos, lunes y sábado. El primer misterio gozoso, la Anunciación. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 28. La Anunciación, 26 al 28. Nos dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea y saluda a la Virgen María y le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. En otras palabras dice: muchacha, qué gusto, mira nomás qué suerte has tenido, imagínate tú quién tuviera la suerte tuya, ¿no? Porque has encontrado el favor de Dios. Y entonces el Virgen María dice: ¿cómo? ¿Qué significa eso? Pues significa que vas a ser pues madre del Hijo de Dios. ¿Y cómo será esto? Le anuncia. Le explico un poco cómo va a ser. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Pues yo soy virgen. Dice: no te preocupes, no es necesario que estés con un varón, sino el Espíritu Santo te va a fecundar y vas a concebir en tu seno al Hijo de Dios. Y entonces ella dice: hágase en mí según tu palabra. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí como has dicho. ¿Con qué significa? Significa, vamos a ver en la lección divina lo siguiente. Significa que
le anuncia y significa este compromiso de Dios que le invita y María que acepta. Entonces, ese es el contenido. Para mí, ¿qué significa? Significa que Dios me han dicho, mira, te felicito, mira, hijo, Pedro, María, Juan, tú eres hija de Dios. Te elijo para que seas hijo de Dios. Te van a bautizar y por eso vas a ser hija de Dios, hijo de Dios. ¿Aceptas? Sí, acepto con todas las consecuencias. Y efectivamente somos bautizados. Entonces, esto significa que, así como a la Virgen María le anunció el ángel, a mí también y a ti, hermano y hermana, te ha anunciado el Señor a través de tus padres, que son los ángeles de tu vida, para ser bautizado. Y tú has dicho por medio de ellos, sí, quiero. Y por eso rezamos, recordamos un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. ¿Qué significa con esto? De que yo me he comprometido también con mi Dios a cumplir lo que Dios me pide según ser hijo de Dios. Como María cumplió todo lo que significaba ser madre de Dios, acompañada a Jesús hasta el final de su vida. Segundo misterio, la visitación a Nuestra Señora. Entonces, eso está también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, el mismo capítulo, versículo 39 al 45. María va a visitar a su prima Isabel y entonces la saluda y en ese momento dice Isabel, le dice a María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo de que la Madre de Dios, la Madre de mi Señor, me venga a visitar? Y entonces, efectivamente, Juan Bautista dice que estando en su seno de Isabel, saltos de gozo. ¿Qué significa? Que efectivamente yo he recibido la visita de Cristo en mi vida, he recibido también en la presencia de Cristo y Él me ha santificado como santificó a Juan y por eso santificó también a Isabel y santificó también a María porque ambas empezaron a profetizar. Entonces Isabel ve a María como la Madre de Dios y María dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ese es el sentido. ¿A mí qué significa? Que yo también he recibido ese mensaje y yo también soy hijo de Dios, hija de Dios y debo vivir como hija de Dios y recibo también el Espíritu Santo. El tercer misterio se considera el nacimiento de Jesús. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Nace Jesús, dice, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué significa para mí eso? Que el niño Jesús ha nacido y debe nacer para mí, en mi corazón debe nacer y debe venir a mi vida y yo debo recibir a Cristo. Yo debo tener a Cristo y vivir como Cristo me enseña, porque nace Jesús para mí y yo más todavía soy otro Cristo, soy otro Jesús, pero debo vivir como Jesús vivió, trabajando, sirviendo, amando a los demás. Es el segundo misterio. El tercero. El cuarto misterio, la Virgen María presenta a Jesús en el templo, en la presentación, que dice cómo lo presenta. Y luego, en el capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente. Asimismo, cuando llegó el día de que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño Jesús a Jerusalén. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Había en Jerusalén, bueno, y ahí lo consagran, entra Jesús al templo, es presentado. Yo también, tú también, hermana,
eres presentada en el templo, en tu bautismo has sido presentada, y después con tus padres has sido presentado en el templo, y debes ser también otro mensajero como Cristo para todos los demás. Y entonces dicen, ¿qué será este niño? Porque es grande. Y entonces Simeón, que está ahí, dice, ahora puedo morir porque con mis ojos he visto al Salvador, al Mesías. Y entonces toda la gente decía, ¿cómo que será este niño? Efectivamente, ¿no? Para mí también, yo que soy presentado en el templo, debo también portarme y actuar como Cristo actuó, como Cristo vino a este mundo a salvar. Tú procura, hermano, ser útil en tu patria, en tu casa, en tu familia. Procura cumplir todo ello porque Cristo lo hizo y tú también estás en ese camino. Y por eso la oración del rosario nos enseña en este cuarto misterio que yo soy presentado en el templo y que soy también el Hijo de Dios presentado en el templo, pero debo ser como Jesús, que trabajó, sufrió y diríamos, murió incluso por nosotros, por el prójimo. Y finalmente, el niño Jesús es encontrado en el templo cuando Jesús se pierde en el templo. En el versículo de San Lucas 41 también dice, el niño es hallado en el templo. En el versículo 41 se nos dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también Jesús. Al terminar, regresaron. Seguros de que estaban en la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Pero al tercer día se dieron cuenta que no estaba. Volvieron a Jerusalén. Los padres se emocionaron mucho al verlo. ¿Dónde? En el templo donde lo encontraron, en medio de los sabios y doctores. ¿Qué estaba allí? Dice, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Decimos a veces, Cristo fue no a enseñar todavía, fue a escucharles y preguntándoles, como yo también cuando leo la Biblia, cuando voy al templo, debo escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me dice? Por eso se nos da una hojita para que tengamos la palabra de Dios. Mejor todavía si cada uno de ustedes tuviera su Biblia llevando allá para no tener esa hojita, porque esa hojita para este día sirve, pero para mañana o al otro domingo ya no sirve. En cambio, teniendo la Biblia, tú llevas allá y ves el texto mismo. Esto nos enseña el Señor, hermanos, al rezar en este día el rosario. Pensemos estos 5 misterios. La anunciación, cuando el ángel le anuncia y la Virgen acepta. La visitación, cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, que también nosotros tendríamos que visitar a las personas que necesitan, como ella fue a visitar a Isabel, que estaba embarazada ya de 6 meses. El nacimiento de Jesús. Jesús nace y también debe nacer en mi corazón. Y procuremos de que nazca efectivamente, porque nosotros lo aceptamos. Y luego la presentación en el templo. Presentémonos en el templo, vayámonos al templo. Y ahí está Dios, porque Jesús mismo dice, mi casa es casa de oración. Por lo tanto, tenemos que ir también al templo, a presentarnos también desde niños. Por eso, traigan a sus niños al templo también. Y finalmente es hallado el niño Jesús en el templo, cuando se pierde, diríamos, pero que lo encuentran allí, porque Jesús dice cuando le preguntan, ¿por qué te has quedado así? Dice, no, Jesús le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar ocupado en las cosas de mi Padre? Efectivamente, nosotros debemos estar ocupados en las cosas de Dios, siempre saber lo bueno, por eso el Señor nos da sus dones. Estimados hermanos, esta es una forma de rezar el rosario con la Biblia en la mano. Y así se ponen siempre los textos de la Biblia de cada misterio. Y por eso, hermanos, procuremos rezar este Santo Rosario, pero bíblicamente. Entonces, se llama la lectura bíblica
la lección divina del rosario. Ustedes háganlo, hermanos, y cada día también ojalá pudiéramos practicar, pero ustedes en su casa cojan el rosario, cojan la Biblia y sigan recitándolo. En el texto del rosario, ahí pone los textos. Hermanos, paz y bien, sigan ustedes orando en esta forma.